Doña Rocío Monasterio, muy buenos días. Buenos días a todos, Muchas gracias por invitarme. Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días. Muy buenos días. Don Jaime Berenguer, muy buenos días. Muy buenos días. Don Manuel Llamas, muy buenos días. Buenos días, don Luis. Bueno, doña Rocío, creo que el otro día hubo una increíble muestra de tolerancia y respeto por parte de la izquierda podemita y feminista en Sevilla. Boicotearon un acto en el que se iba a presentar un libro sobre la ideología de género porque el contenido no les gustaba. Al final no se pudo presentar el libro. Efectivamente, no se puede decir ni buenas tardes, pero es que esta izquierda que se cree con la supremacía moral y la superioridad sobre los demás para imponer y para no permitir ni siquiera opinar, y además es que es gravísimo porque en la universidad que debía ser el paradigma del lugar donde estuviéramos todos debatiendo, ¿no? Donde los estudiantes pues desarrollaran un criterio, donde se argumentara, pues ahí, la Universidad Pública Española, la Universidad de Sevilla, pues aparecieron las hordas del feminismo radical a no dejar ni siquiera comenzar a explicar un libro que yo recomiendo, que es Cuando nos prohibieron ser mujeres y nos persiguieron por ser hombres, ¿no? Y lo que hace es desmontar la dictadura de la ideología de género, que es lo que nos están imponiendo a todos en la vida diaria, con la legislación, en la educación de nuestros niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y simplemente pues íbamos a debatir sobre esta ideología, y ahí se habían invitado a todos los partidos, se había invitado al PP, al PSOE, a Ciudadanos, que por alguna extraña razón al final no aparecieron. La extraña razón es que simplemente eran los segundos actores en este escenario vergonzoso, actores y protagonistas por su cobardía, ¿no? Porque estos tres partidos no se atrevieron a aparecer ni a debatir por miedo a las hordas de Podemos. Y claro, si seguimos con este miedo... Eso está un poco ingenua, ¿eh? Claro. Ninguno de esos partidos ha aparecido porque en el fondo están de acuerdo con el calendario progre de la ideología de género. Oiga, no nos engañemos. Eso también, pero están de acuerdo, o sea, ni siquiera se cuestionan, ¿no? Yo creo que es peor, ni siquiera se cuestionan si es bueno para la sociedad o es malo, simplemente no se atreven a oponerse. Y bueno, y aparte que como últimamente las leyes que se aprueban, como por ejemplo la de la Comunidad de Madrid de la señora Cifuentes, oponerse a la ley es sancionable. O sea, si yo me opongo a la ley en un medio público, como ahora mismo aquí estoy haciendo, digo me opongo a la ley que se aprobó en agosto, que obliga a todos los padres a educar, a que sus hijos asistan a clases donde son adoctrinados sobre ideología de género, pues eso es sancionable. O sea, que es sancionable. Leyes... A ver, doña Cristina Cifuentes, anote, me parece una aberración esa ley que ha aprobado usted en Madrid. Me parece una aberración que a los niños se les adoctrine en la ideología de género en contra del criterio de los padres. Es aberrante. Es usted el peor tipo de progre, que es el progre del PP. Claro, es el progre. Sanciónenme, por favor. Claro, el acomplejado que está mirando a la izquierda, a ver, en la Asamblea de Madrid el día que se aprobó, pues fue patético, porque el Partido Popular miraba desde un lado de los bancos al otro lado a ver si sonreían sus adversarios y estaban contentos con la entrega a la ideología de género y a todas sus consignas, ¿no? Pues así estamos, ¿eh? Bueno, recuerde usted los datos del libro de doña Alicia Rubio, ya que los podemofeminoides no dejan que se presente, pues vamos a por lo menos hacerle un poco de publicidad aquí. Sí, el libro se puede comprar por Amazon, y es Cuando nos prohibieron ser mujeres y nos persiguieron por ser hombres, ¿no? Y la autora es Alicia Rubio. Bueno, en fin, vamos con el tema del día ineludible. ¿Qué les ha parecido a ustedes la sentencia del caso Nos? Preguntábamos a los oyentes si creen que esta sentencia contribuye a mejorar la imagen de la justicia. Doña Rocío Monasterio, es su turno. Bueno, pues yo lo que quería decir, efectivamente, que el ejemplo de la señora Pantoja es fundamental, ¿no? Y la condena ejemplarizante que decía que el señor Montoro que era necesaria. Pero yo a lo que querría ir es... La opinión pública se está quedando con la sensación de que el señor Urdangarín malversaba fondos, como de todos, públicos. O sea, se está quedando con esa idea. Cuando aquí lo que pasa es que el señor Urdangarín hacía un informe, que era más bien una bazofia de informe, lo ofrecía a unos políticos, y esos políticos decidían pagar por ese informe con dinero público. Y ese es el tema. Entonces, aquí... Los que yo, la verdad es que no les veo en el banquillo, son todos los políticos que pagaban y que decidían al señor Urdangarín pagarle por esas 4 líneas.
Eso es lo preocupante. Entonces nos están contando una historia y la gente se está quedando con una idea que no es la real. Y efectivamente el señor Urdangarín, poco ejemplar, sí. Aprovechándose de una posición que no debería estar haciendo, efectivamente, sí. Una vergüenza que pase en la institución como es la Casa Real, sí. Pero oiga, ¿dónde están el resto? Es decir, los que nos han engañado de todos. Será mucho más grave que el que cobra dinero público por hacer nada, será mucho más grave el que le paga. Oiga. Pues claro, o sea, había alguien que decidía pagar de nuestro dinero, del dinero del bolsillo de todos los españoles, de lo que pagamos todos, de nuestra nómina, de lo que pagamos al señor Montoro, de ese dinero. Había unos señores que cogían ese dinero y pagaban al señor Urdangarín por 4 líneas. Entonces, ese es el problema. Y esos señores no les hemos visto, bueno, menos a Matas, que ya... Pero el resto, ¿dónde están? Porque hubo un montón de casos. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, de hecho, no sé si era la Fundación Madrid 2012 o 2016, también entregó 100 y pico mil euros. Y el alcalde, siendo alcalde en aquel momento, Ruiz Gallardón, la que sí ha estado en el juicio y ha sido absuelta ha sido Mercedes Cohen. Y yo me acuerdo que el que le envió aquel informe al juez, fue un propio delegado del Partido Popular que se llamaba Fernando Villalonga, que para gran escándalo, por supuesto, del resto de la bancada del Partido Popular en aquel momento, diciendo, ¿cómo puede ser posible que le mande? A saber por qué lo envió. Yo creo que es que no era muy amigo. Pero no ha pasado nada en el Ayuntamiento de Madrid. Y no se ha juzgado, se ha juzgado a Mercedes Cohen, que por cierto yo creo que debería ser la última de la cadena y ha salido a... Sí, pero vamos a ver si absuelven a los responsables del Ayuntamiento de Madrid que pagaron a Urdangarín. Entonces, ¿cómo condenan a Urdangarín? No lo entiendo. A ver, es que a Urdangarín se le condena por delito fiscal. Entonces, aquí es que el tema del pago de informes de mayor o menor calidad es que no es un delito. Es la norma. A ver si esto queda claro. Y no solo de asesores o gente próxima al poder. Es que estamos hablando... un antisistema. Pero vamos a ver. La malversación será por parte del político, digo yo. ¿Os sabéis? ¿Alguien se ha parado a revisar, como yo he revisado en alguna ocasión? Lo que pasa es que, claro, es tan ingente el volumen, a revisar las subvenciones absurdas que salen día tras día en los boletines oficiales del Estado de este país, a nivel autonómico, a nivel del gobierno central? Millones y millones, ¿qué millones? Miles y miles de millones que van al desagüe, al bolsillo de unos cuantos, para hacer informes absolutamente infectos que no valen absolutamente para nada. Bueno, desde el estudio de las abejas del bosque hasta los informes que hacía Iñaki Urdangarín. Es que esa es la norma. Pero eso, insisto, no es un delito. El despilfarro de dinero público no, perdóneme, don Manuel Llamas. El señor Urdangarín ha sido condenado por un delito de fraude a la administración, pero ha sido también condenado como autor responsable, leo textualmente, de un delito continuado de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público prevista y penada. Es decir, le están condenando por los informes. Sí. Luego, entonces, ¿dónde están los responsables políticos que contrataron y pagaron esos informes? Bueno, pero es que los responsables políticos han alegado que, bueno, que ellos pues tampoco tenían conocimiento. Pero a Matas no lo han condenado por unos informes. Pero es que había muchos más. No? Había muchos más que habían malversado fondos. Eso es malversación de fondos. Es decir, aquí, a ti que te traigan una bazofia de documento, que además queda claro, o sea, se han visto los documentos que eran un copy-paste de cosas intolerables, y tú pagues con dinero público ese documento, eso es malversación de fondos, claramente, y estos señores han ido de rositas. Entonces, todo lo demás es poco ejemplar, es tráfico de influencias, puede haber un delito fiscal porque hubo facturas que fueron falseadas, fenomenal. Pero la malversación de fondos de los políticos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y la opinión pública se está quedando con una idea equivocada. Sí, como si Urdangarín tuviera acceso él a la caja. Oiga, no. El acceso a la caja lo tenían otros. ¿Dónde están esos otros que le dieron el dinero? Claro. A mí me parece completamente una farsa todo desde el principio. Bueno, pues ahí hay operaciones políticas detrás. En su momento había que presionar al rey Juan Carlos y tal, que si la abdicación, que si el no sé qué, que si la confederalización de España. Todas esas operaciones tan bonitas. Bueno, permítanme que cambiemos de asunto. No, realmente no vamos a cambiar de asunto. Vamos a seguir hablando de cloacas.
ha aparecido el informe del 11M, ese que me decía el comisario recién destituido, Eugenio Pino, que había encargado un informe, que era un informe brillantísimo, que no se lo había leído, pero que contenía unas cosas tremendas. Entonces luego sale el ministro del Interior, Zoido, y dice que el informe no aparece por ninguna parte. Y luego, al cabo de nada, aparece el informe, pero dice la policía que no contiene nada relevante, con lo cual ya no sabemos si existía informe, si no existía informe, si han hecho ahora otro informe en 24 horas para sustituir al que no se encontraba. Todo esto es tremendo. O sea, el 11M al final es una piedra en la lucha a pedradas entre sectores políticos y de las cloacas. Eso es la conclusión que yo saco. Bueno, comentábamos fuera de micrófono el tema Estados Unidos, donde Trump está protagonizando una auténtica revolución y los medios progres todavía no se han repuesto del shock, ¿no, doña Rocío? Bueno, no solo nos han repuesto el shock, sino que siguen haciendo un ridículo espantoso. Espantoso, un ridículo espantoso. Ayer hubo una rueda de prensa que yo disfruté del señor Trump, donde dijo que efectivamente eran enemigos del pueblo americano, los medios. Es verdad, es que son enemigos del pueblo americano porque le están engañando sistemáticamente. Por otra parte, parecido a España, donde la mayoría de los medios de comunicación y periódicos, a mí ya cada vez me da más vergüenza comprarlos, ¿no? Y me duele en el alma, porque voy al kiosco, que me encanta comprar los periódicos en papel y leérmelos. Y ya últimamente, ya con solo la versión que están dando de Trump y de la política americana, pues a mí me da vergüenza ajena, ¿no? Digo, pero ¿qué está pasando aquí para que todos estos sumisos se vendan pues a esta corriente en contra del señor Trump, que lo quieren desmontar como sea, ¿no? Yo acabo de aterrizar de Estados Unidos y lo que veo es que hay una mayoría, ya hay un grupo de grandes americanos que han estado callados durante mucho tiempo, que han sido silenciosos y respetuosos con la política de Obama y con la política de Clinton, ¿no? Y que ahora han votado al señor Trump y que tienen derecho a que se le respete y a que se le deje gobernar. Y lo que vemos es a los demócratas y a una izquierda rabiosa que no sabe perder. Y además no solo eso, sino que desde los puestos de administración, están intentando dinamitar el gobierno de Trump. Porque están filtrando informes, están machacando a los que son nombrados, porque claro, lo que tenemos que entender es que en Estados Unidos además no es tan fácil hacer limpieza de todo un sistema corrupto, que es lo que había, un sistema corrupto. Y el americano que vota con la rebeldía de desmontar todo este sistema corrupto que incluye a los medios de comunicación, que falseaba y engañaba a los americanos, ¿no? Y a muchos no votan porque les fascine Trump, votan buscando la libertad de no ser engañados, la libertad de no ser manejados por este mundialismo y por estos lobbies y por estos colectivos de privilegiados que durante años han sido minorías que manejaban al resto, ¿no? Pues por eso votan a Trump. Esta semana hemos visto un espectáculo que a mí me ha parecido dantesco. Hace aproximadamente 13, 14 días, las ministras del gobierno feminista sueco se hicieron una foto ahí imitando la foto de Trump en el despacho Oval y tal, lanzando un mensaje contra Trump supuestamente pues por su machismo, ¿no? Y esta semana hemos visto al mismo gobierno sueco desfilar con todas las mujeres con el pañuelo en la cabeza por delante de los mandatarios iraníes. Y esto es el gobierno feminista sueco, que lanza mensajes contra Trump y luego se pone el pañuelo delante de los iraníes. Pero ¿estamos locos o qué? Estamos locos, pero se pone el pañuelo y además, bueno, pues la gran líder de las manifestaciones en Washington del feminismo es una tía que defiende la Sharia. Es que estamos mal. Pero claro, en Europa tampoco podemos hablar mucho de esto y en el Vaticano tampoco, por cierto, porque cuando viene a visitar pues los iraníes visitan el Vaticano, se cubren todas las estatuas en el Palacio de los Uffizi. O sea que, ¿qué pasa? Estamos sumisos a toda esta civilización que es contraria a la igualdad de la mujer y a la dignidad y que nos quiere imponer una visión contraria a los valores que nosotros defendíamos. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad, estamos dispuestos a criticar quien viene como el señor Trump a decir, oiga, yo admito a todo el mundo, yo quiero que todo el mundo entre en Estados Unidos, pero que defienda y que respete
los valores que aquí son costumbre y aquí defendemos los americanos, y por esto les criticamos. No tiene derecho un gobernante a decir, oiga, aquí hay unos valores que hay que respetar. Por eso estamos criticando a Trump. A mí eso me parece legítimo. Si nosotros creemos que la libertad, o por ejemplo la dignidad de la mujer, es un valor que respetamos todos, ¿por qué tenemos que permitir que vengan otros a imponernos otra visión distinta? A imponernos, a no integrarse. Y por esto, por decir esto al señor Trump, le estamos criticando. ¿Es que no defendemos todos la dignidad de la mujer? Parece ser que no, ya lo estamos viendo con los suecos, ¿no? Que enseguida se entregan, se cubren y se vuelven sumisas, estas ministras suecas se vuelven sumisas a lo que otros le imponen, aunque vaya en contra de lo que ellas tanto han defendido, ¿no? Qué cinismo y qué ridículo, por otra parte. El gobierno de Mariano Rajoy pues no será un gobierno feminista como el sueco, pero hay que reconocer que una de las secretarias de Estado que fue a Arabia Saudí y dijo, yo ni me cubro ni me quito la minifalda. Muy bien. Sí, pero bueno, al día siguiente se puso pantalón. Sí, bueno. Creo que se vio un error. La pregunta que yo le hacía antes, don Jaime, era la siguiente. Si Trump no fuera tan histriónico, si Trump no fuera tan populista, si Trump no fuera tan bruto, Trump. ¿habría ganado? No sería Trump. No habría ganado. No sería Trump. Por eso yo creo que me están en el fondo dando la razón. Por eso ha ganado Trump es la herramienta para poder acabar con un sistema que ya está desprestigiado. No lo desprestigia Trump. Trump es la consecuencia de la mala labor de los previos dirigentes. Si no llega Trump. Es que claro, por lo eso, hacen tan mal. Obama engaña tanto a tantos. Es tan tibio, comete tantos errores en política exterior, endeuda tanto a los americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Comete tal error con el Obamacare que, claro, efectivamente llega Trump y triunfa, pero ya está desprestigiado todo el sistema. Pero por eso he dicho antes que en el fondo este tipo de personas, este tipo de líderes políticos son producto de la propia sociedad, no emergen. Un Trump posiblemente no hubiera podido hacer, de hecho creo que se presentó y no hizo nada hace 10 o 12 años, en cambio ahora la circunstancia de hartazgo es tan absoluta. Pablo Iglesias no hubiera llegado a España a tener el poder que tiene si realmente los partidos que han estado gobernando este país no se sumergen en la máxima corrupción y incumplimiento de sus compromisos electorales. Entonces, obviamente, no aquí el responsable también. Pero eso no hace bueno no hace bueno ni a Podemos ni a Trump. Pero a Trump le hará bueno o no lo que hace, no lo que dice, lo que hace. Y de momento lo que hace es lo que a mí me hubiese gustado que un líder de un partido, de un gobierno de España, hubiese hecho también por mi país. ¿Qué quiere que le diga, don Francisco? A mí, por ejemplo, mandar y más en la carrera diplomática, mandar como diplomático a representar a Estados Unidos a un antieuropeísta, pues me parece tan farsa y tan error estratégico como si nosotros mandáramos... Pero creemos nosotros, de verdad, nos creemos muy importantes en Europa. Los americanos Europa nos ven como un museo. Es que no nos estamos enterando. Pensamos que somos importantísimos. Nos ven como un centro cultural, vamos. Y que además nos hemos equivocado. Igual si mandamos un antieuropeo, cuando realmente las políticas que se están llevando en España son antiespañolas, o sea, atenta contra la propia supervivencia del país. Cuando estamos potenciando las propias leyes y los propios políticos están potenciando al nacionalismo catalán, al vasco, al gallego, al valenciano, etcétera. Estamos hablando de Europa cuando nuestro propio país se está autodestruyendo con eso que acaba de decir don Francisco José, lo suscribo al 100%. Yo cuando oigo a un ministro de Exteriores como García Margallo decir que hay que ceder toneladas de soberanía a Europa, pues automáticamente digo, así, o sea que Europa es un proyecto que lo que busca es destruir la soberanía de mi nación, que es la que me importa, que es España. Bueno, pues por favor, que Trump mande al más antieuropeísta y que revienten la Unión Europea a pedazos, lo siento. Yo me quedo primero con España. Europa es una segunda prioridad. Es como si nosotros mandamos allí de embajador a alguien que apoye la secesión de Texas. No seríamos bien vistos, sobre todo porque los propios americanos no lo iban a consentir, no iban a consentir la secesión de California que está ahora en marcha, o que quieren, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Él también, sobre todo, lo que vende es mucha estética y mucha provocación. Y eso a mí no me parece política seria, si de verdad queremos hacer política. De momento, yo como empresario, pues el hecho de que llegue alguien que baje los impuestos cuando estoy y vivo en una comunidad y cotizo en la comunidad que más impuestos se paga, prácticamente casi de Europa, pues que le diga. Por lo menos eso me hace poder llegar a final de mes y poder vivir. A partir de ahí llevaremos otro tipo de política, que cuando dicen que si el muro que ha abierto Trump, bueno, pues oye, los 500 inmigrantes que saltaron la valla, creo que fue ayer, no está puesto en un muro. Bueno, claro, aquí tenemos al señor Rajoy que dice que no es partidario de las fronteras.
Esto lo ha dicho el señor Rajoy. Que quite la valla. Vamos a ver, oiga, vamos a tener un poco de cabeza. O sea, usted, ¿cómo se puede atrever un presidente del gobierno a decir esa barbaridad? Yo no soy partidario de las fronteras. No, sobre todo, ¿cómo puede tener la cara alguien de decir no soy partidario de las fronteras y no desmontar inmediatamente la valla de Melilla? En eso estoy. Entonces, a mí me parece muy bien que se critique al señor Trump si también se critica a Obama. Porque lo que yo veo aquí es que solo se critica una parte. O sea, resulta que Obama, una semana antes de irse en su mandato, deja a miles de cubanos en México, al otro lado del muro. Vean ustedes un vídeo que se llama El Último, que es el último cubano que cruza a Estados Unidos. Y esto lo hace Obama, y la prensa española no dice, Obama es que son cubanos que huyen del comunismo, esos no importan. Claro. Entonces, yo de verdad respetaría mucho a la prensa, respetaría mucho a los políticos que critican a Trump si tuvieran la misma forma de opinar con Obama. O respetaría mucho a los que critican a la nueva derecha en Europa si también criticaran las políticas de Merkel, porque tenemos que saber que el problema en el que estamos Europa hoy es culpa de la política irresponsable de la señora Merkel. Eso es lo que tenemos que saber. Y luego llega todo lo demás que te gustará más o menos. Pero lo que no tienen los medios ahora mismo es credibilidad. Y los políticos tampoco. Y además el PP está haciendo un ridículo espantoso con Trump, porque hay que recordar que no quisieron ir ni siquiera a la Convención Republicana. Dijeron que por primera vez en la vida no iban a ir a la Convención Republicana porque Trump no les gustaba. Y ahora estos señores que nos gobiernan con ese olfato político, se tienen que enfrentar con que aquel que no quisieron visitar y aquel que no quisieron ir por primera vez a la Convención Republicana a verle, resulta que ahora es el presidente de Estados Unidos. Así es como nos defienden los españoles, que por cierto tienen muchos intereses empresariales en Estados Unidos. Y ahora se tienen que tragar sus palabras y empezar a hacer malabarismos para hablar del señor Trump, porque lo han estado criticando durante 8 meses a lo bestia. Pero si criticar está bien, si yo ni defiendo a Obama... Pero criticarle sin que hubiera empezado a gobernar. Claro, bueno, pero si es que en eso estoy completamente de acuerdo. De hecho, esto que acabas de comentar tú, Rocío, pues es una aberración política. Tú tienes, como político, tendrás que ir, te guste o no, a ver a quien tengas que ir a ver, y no hay más. Eso es política de tercera. Aquí la cuestión es cómo se hace esa política, no tanto el qué, sino el cómo, porque yo en el qué puedo estar no de acuerdo. Pero no. Bueno, permítanme que hablemos. Programa, despedimos aquí la tertulia, pero no sin antes leerles el titular que abre ahora la portada de Libertad Digital. Iglesias le quita la portavocía a Errejón y coloca a Irene Montero. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Vaya novedad. Oye, por cierto, esa es otra. Vaya vergüenza. ¿Os imagináis por un momento cómo estaría reaccionando la prensa, todos los medios de comunicación, si Mariano Rajoy pusiera como mano derecha y portavoz del grupo del Partido Popular a su mujer? Porque Irene Montero es la pareja sentimental, es la novia de Pablo Iglesias. Vergonzoso, es nepotismo puro y duro. Esta es la nueva casta, es la neocasta, que es mucho peor, cuidado, estos que han nacido contra la casta, es 1000 veces peor que la casta actual, porque son la casta pura. Hay que decir lo que dijeron en su momento de Ana Botella, que muy diferente de Irene Montero, llevaba años en política, siendo concejal y sabiendo mucho más de política, y acuérdense, sin estar ya Aznar ni siendo ni presidente, lo que dijeron de Ana Botella. Yo me acuerdo perfectamente. Pues lo preocupante de Irene Montero es el odio que tiene, porque yo la he conocido y lo que he percibido es odio. Y la profunda ignorancia. No, ignorancia en muchos temas. Voy a decir, uno puede ser ignorante y buena persona. Se maneja bien con la gente pero como ve a alguien que no es de su grupo, el odio, pero inmediato, o sea, es una cosa visceral. Y a mí, bueno, pues sí, me preocupa que esto es lo que se fomente ahora. Podemos ya sabemos lo que es, ¿no? Pero ya aclara el camino que van a seguir, ¿eh? Y va a ser el de mover la calle, el de promover el odio. Mover la calle, ¿qué más quisieran, hombre? A mí eso, pero fíjate, con que aparezca la universidad como aparecieron antes de ayer en la Universidad de Sevilla y no dejen hablar, ya están dando un mensaje horrible a todos nuestros jóvenes. Pero Rocío, fíjate que yo al revés de lo que piensas tú, yo creo que eso es positivo a largo plazo para la política de este país, porque esta es la auténtica cara de Podemos. A mí, ¿sabes cuál es el miedo que me da a mí Podemos? Es positivo si tenemos al otro lado gente dispuesta a confrontarles, pero si tenemos un PP, PSOE, Ciudadanos que salen corriendo cuando ven a un tío de Podemos, tenemos un problema. Es otro problema. Claro, para mí el problema fundamental es que los grandes partidos políticos, empezando por el Partido Popular, ha renunciado a la fundamental batalla de las ideas. Y si tú renuncias a la batalla de las ideas, estás
permitiendo que el enemigo gane todas las batallas, porque entonces... no hay oposición. Pero dicho eso, yo temo mucho más el Podemos transaccional, el Podemos que no es ni de izquierdas ni de derechas, el Podemos que se presentó inicialmente como no, nosotros vamos a distinguir entre el eje los de arriba, los de abajo, que el Podemos actual, porque el Podemos actual ya no engaña a nadie. Este es el auténtico Podemos. Yo lo llevo denunciando desde el minuto 1. Podemos es comunismo. Podemos es Chávez. Pero Podemos yo no tengo es ninguna Venezuela. duda. Podemos es es bolivarianismo. Y ahora la gente lo ve. Antes no lo veía, pero ahora lo ve. Ahora la gente cuando dicen, ¿usted dónde posiciona a Pablo Iglesias y a Podemos? En la extrema Pero vamos izquierda. a ver, Manuel, pues que sean así. Si a mí una lideresa de Ciudadanos, cuando yo le explicaba lo que era Podemos, que por desgracia yo soy una damnificada del mundo del castrismo, del comunismo, todo esto y lo conozco desde que nací. Bueno, pues cuando yo decía estos tipos son lo mismo, pero disfrazados de otra cosa, Exacto. me decía la de Ciudadanos, ay, Rocío, no, hombre, no, con Podemos nosotros en Ciudadanos, buen rollito. Esto me decían los de Ciudadanos, Así, los de con Ciudadanos. Podemos, entonces, Buen claro, rollito en general, con así todo y está, con la nada. buen rollito, y estos señores rehuyen la confrontación, y rehuyen la confrontación el PP, el PSOE y Ciudadanos. No se atreven. El otro día en la Universidad de Sevilla, los únicos valientes, que no es por nada, que estuvieron ahí fueron mis compañeros de Vox, que pacíficamente dijeron buenas tardes, se sentaron a una mesa a esperar que les dejaran hablar, y no les dejaron hablar, pero dieron la cara y confrontan. Y lo que tenemos que hacer todos es confrontar a esta gente, porque si no pasará lo que ha pasado en Venezuela. Y los venezolanos me decían, Rocío, jamás pasará lo que pasó en Cuba, en Venezuela, porque nosotros somos una sociedad muy de progreso, una sociedad, tenemos muchísimos recursos, etcétera, etcétera. Miren dónde está Venezuela hoy. Y muchas veces no pues es porque esperemos que hoy los venezolanos en Madrid estén a las 11 en la Plaza de Colón. Estaremos todos apoyando a los venezolanos en la Plaza de Colón. Bueno, doña Rocío Monasterio, don Francisco José Alcaraz, don Jaime Berenguer, don Manuel Llamas, como siempre un placer compartir con ustedes la tertulia. Hacemos una pausa.